Buenas noches, queridos educandos. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los sistemas de unidades. Vamos a comenzar con el tema de medición. Vamos a establecer qué es medir. Comencemos con la medición, o sea, ¿qué es lo que nosotros medimos? Para ustedes, ¿qué es medir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es medir? La longitud de un objeto. Nosotros asociamos siempre medir a las longitudes, pero ¿será lo único que se mide la longitud? No, Todo se puede medir. prácticamente. Cúbico. La pregunta mía es, por ejemplo, ¿la honestidad de la persona se puede medir? Sí. Lo físico se mide. ¿Se puede medir? ¿Qué tanto eres o qué tanto mide tu honestidad? ¿Cómo? No hay una manera de medir como la honestidad. O sea, de alguna manera nosotros siempre medimos las cosas tangibles. Por ejemplo, la longitud de un cuerpo, la masa, ¿cierto? Podemos medir el tiempo. Un recorrido. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con la definición de medir. ¿Qué es medir? Medir es comparar con un patrón establecido. Por ejemplo, nosotros podemos medir el ancho de este salón, pero ¿en qué unidades? Podemos establecer, por ejemplo, vamos a medirlo con las cuartas o con los pies. En un comienzo vamos a comenzar con las longitudes. Por ejemplo, vamos a hablar de las unidades fundamentales. La primera unidad fundamental es la longitud. Pero entonces no antes de establecer que medir es comparar con un patrón establecido. Reitero, por ejemplo, nosotros podemos medir el ancho del salón con las cuartas. Vamos a decir cuántas cuartas mide el ancho del salón. ¿Listo? Entonces ahora, vamos a hablar de las unidades fundamentales. La primera es la longitud. ¿En qué unidades se mide la longitud? O en un comienzo, vamos a devolvernos a la antigüedad. ¿Cómo creen ustedes que en un comienzo se medían las longitudes? Con una cuerda con nuditos. Una cuerda, ¿y cada cuánto hacían los nudos? ¿A qué distancia se hacían los nudos? O si no, también tomaban como punto de comparación el largo del pie del rey de esa época o el tamaño del dedo para la pulgada. Excelente, mire, al menos tiene una referencia. Pero comúnmente o está en la historia pues que la medida más establecida era, en un comienzo, eran las cuartas. ¿Listo? Se establecían dependiendo de las cuartas. Cuando iban a comprar algo, mandaban a la persona más grande, al manón, entonces con esa mano toda grande. Y cuando iban a vender algo, mandaban a la niña con una manito toda chiquita. Entonces no era una medida establecida, un estándar. Entonces, ¿qué pasó? Había que estandarizar esas unidades. En este momento, nosotros, ¿en qué unidades medimos las longitudes? En milímetros, kilómetros. ¿En qué? ¿Cuál es la unidad fundamental? Metros. Milímetros es un múltiplo de metros. Kilómetros es un múltiplo de metros. Vamos a ver más adelante lo que quiere decir mili, kilo, etc. En este caso, en este principio, vamos a entender lo que es la longitud, lo que es la unidad de medida, el metro. ¿Cómo se representa? Ya voy segundo. La letra M. La letra M. ¿Qué es un metro? ¿De dónde salió un metro? La unidad de un metro resultó de tomar un cuadrante de la Tierra, o sea, la longitud que hay desde un polo hasta el Ecuador. Este es un cuadrante de la Tierra. A esa longitud la dividimos en 10 millones de partes y nos va a dar aproximadamente la longitud de un metro. Entonces, reitero, ¿qué es un metro? Es tomar el cuadrante de la Tierra, un cuadrante de la Tierra, y dividirlo en ¿cuántas partes? 10 millones. En 10 millones. Entonces podemos establecer que un metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante de la Tierra. Entonces es tomar un cuadrante
y dividirlo en cuántas partes, 10 millones. en 10 millones. Eso es lo que me da un metro. Hoy en día hay unas tecnologías para determinar con mayor precisión lo que es un metro, pero para mí es suficiente con que ustedes entiendan de dónde sale un metro. Esa fue la primera unidad establecida, estandarizada para todo el mundo. O sea, todo el mundo ya iba a medir las longitudes con base en el metro. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a representar la dimensión. La dimensión en este caso es la longitud. Y la unidad, ¿cuál es la unidad de la longitud? Metros. El metro. ¿Listo? Entonces para nosotros L quiere decir la dimensión que estamos midiendo, la longitud. Y M es la unidad para medir la longitud. Esa es nuestra primera unidad fundamental. ¿Qué otra unidad fundamental hay? ¿Qué conocen? El volumen. El volumen son longitudes al cubo. El peso. El peso es la masa por la gravedad, o sea que está asociada a la masa. Entonces, vamos a comenzar por la masa y después terminamos por el tiempo. Hay otras, el calor, pero para nosotros, en nuestro curso de física mecánica, nos vamos a limitar solamente a las tres fundamentales que son longitud, masa, Y aceleración. la aceleración en metros